buenos días. Para mí es un honor estar aquí y poder darle la bienvenida a todos los que están presentes en este auditorio, así como también todos aquellos que nos están viendo de manera remota a lo largo de Chile desde sus casas. Y darles la bienvenida a este webinar llamado Las 10 preguntas más comunes sobre la PGU. Esta es una ley que entró en vigencia en febrero de este año, una de las leyes más importantes de los últimos tiempos y que vino a potenciar el sistema previsional chileno y que actualmente beneficia a más de 40.000 de nuestros pensionados, para que vean lo importante que es. Sé que hay varios de los que están conectados que tienen dudas y esas dudas que hemos recopilado en estos meses que ha estado en vigencia la ley, en las que queremos responderles. Como consorcio, esta es una de las actividades que estamos llevando a cabo, así como otras varias, para poder enseñar sobre este tema, la PGU o Pensión Garantizada Universal. Antes de hacer el pase, darle la bienvenida a nuestra relatora, les quiero dar una información. El chat está abierto en estos momentos para que puedan hacer preguntas, que las dejen escritas en el chat y nuestro equipo las va a consolidar para que nosotros podamos responderlas a través de nuestros medios digitales una vez terminado este webinar. Así que no duden en escribir las dudas que tengan y así nosotros las podremos responder. Bueno, comenzando, quiero dejar con ustedes a Patricia Navarrete. Ella es una persona con vasta experiencia en el sistema previsional, es nuestra relatora experta y ella va a ser quien nos pueda ir respondiendo cada una de estas 10 preguntas a medida que va avanzando este webinar. Así que damos inicio al webinar de las 10 preguntas más comunes sobre la PGU y dejo con ustedes a Patricia, que por favor venga aquí al escenario. Adelante. Muchas gracias, Máximo. Gracias a ustedes por estar acá hoy día acompañándonos. El objetivo de consorcio es, tal como dijo Máximo, aclarar dudas sobre este nuevo beneficio que es la pensión garantizada universal. Entonces vamos a ver las 10 preguntas más frecuentes que han ido surgiendo desde febrero a la fecha. En primer lugar, la PGU está dirigida a personas de 65 años o más, pensionados o laboralmente activos. Ese ya es un gran cambio, porque en el Pilar Solidario solo este beneficio era para pensionados. Además, con la PGU se amplía la cobertura de los beneficiarios, pasando de incluir antiguamente hasta el 60% más vulnerable de la población a incluir a partir del 1 de agosto hasta el 90% más vulnerable de la población. Por lo tanto, solo se excluye al 10% más rico. El monto promedio de la PGU, además, es superior al monto que entregaba el Pilar Solidario. Por tanto, la PGU cambió el sistema actual
reemplazando automáticamente el aporte previsional solidario de vejez que muchos de ustedes ya recibían al mes de enero. Y aumentó el monto que recibían las personas que ya eran beneficiarias. Ustedes recuerdan, los que tenían aporte previsional solidario, era en base a una fórmula y de manera que algunos recibían un aporte menor y otros un aporte mayor. Con la PGU esto se iguala para todas las personas que ya eran beneficiarias a enero del aporte previsional solidario. Esto se otorgó como un complemento para quienes ya recibían el aporte, alcanzando entonces el monto completo de la PGU. Para las personas pensionados nuestros o de otras entidades, otras AFP, otras compañías de seguro, que tienen garantía estatal, ahora ellos pueden optar, no se les otorgó en forma automática la PGU, pero pueden optar por mantener el beneficio de la garantía estatal o por recibir la PGU. Eso sí que van a tener que solicitarla directamente en el IPS, siempre que cumplan con los requisitos de la PGU, que ya los vamos a ver más adelante. Respecto a la pregunta, ¿quiénes pueden acceder al beneficio? Podemos indicar que desde agosto, es decir, de este mes que acaba de pasar, los requisitos para acceder a la PGU se cambiaron desde los del pilar solidario, que eran un poco más restrictivos, a unos bastante más factibles de cumplir. Entre ellos está tener 65 años o más, una pensión base menor a 1.048.200 pesos, pertenecer hasta el 90% más vulnerable, recordemos que antes solo se permitía hasta el 60% más vulnerable, tener 20 años de residencia en Chile, continuo o discontinuo, desde los 20 años de edad, haber vivido en Chile al menos 4 años de los últimos 5 inmediatamente anteriores a que ustedes hagan la solicitud, y cuando se trata de personas pensionadas, ya sea como titulares o beneficiarios de DIPRECA, ellos no pueden acceder a la PGU, tampoco podían antes acceder al aporte previsional solidario, eso no cambió. Ustedes pueden consultar si son potenciales beneficiarios en nuestra página www.consorcio.cl/PGU. Y ahí con su RUT y fecha de nacimiento van a saber si son un potencial beneficiario de la PGU. Otra duda que podrían tener es si recibo una pensión como beneficiario de sobrevivencia en consorcio, ¿puedo optar por la PGU? La verdad que eso es relativo, porque la PGU está definida para personas de 65 años o más que cumplan los requisitos que acabo de mostrarles en la lámina al lado izquierdo. Por lo tanto, si la persona que es pensionada de sobrevivencia cumple con los requisitos de tener 65 años o más y con el resto de los requisitos de residencia, etcétera, sí podría acceder a una PGU. Pero si es menor de 65 y además no cumple con los requisitos restantes, no va a poder acceder a la PGU. ¿Qué pasa si una persona está percibiendo una pensión por invalidez? ¿Podrá acceder a la PGU? La verdad que un inválido entre 18 y menos de 65 años a lo que puede acceder es al aporte previsional solidario de invalidez. Este aporte consiste en la diferencia entre la pensión que autofinanció con sus fondos hasta el monto de la PGU. Y una vez que cumpla los 65 años, va a poder postular a la PGU y de cumplir los requisitos, se le va a sumar a la pensión que autofinancia con sus propios fondos el monto de la PGU o el proporcional que corresponda. La PGU la pueden solicitar en cualquiera de nuestras sucursales a lo largo del país, o también lo pueden hacer directamente en el sitio web de Chile Atiende con el RUT y la fecha de nacimiento. Si tú eres un potencial beneficiario, se va a desplegar el formulario de solicitud en línea. Vas a tener que seleccionar la opción Pensión Garantizada Universal y hacer clic en Comenzar solicitud. Luego ingresas tu RUT
y tu clave única. Recuerda siempre tener a mano la clave única. Y después aprobar la declaración de aceptación del beneficio. Finalmente, tienes que rellenar el formulario que te va a mostrar, seleccionando guardar y continuar en cada uno de los pasos. De esa forma, vas a poder hacer el formulario de solicitud en línea para ver si tienes la posibilidad de obtener la pensión garantizada universal. Hoy día, el monto máximo de la PGU es de 193.917. Si ustedes recuerdan, partimos con un monto de 185.000 pesos en febrero, pero esto ya fue reajustado. La PGU, por normativa, se reajusta una vez al año en febrero de cada año, de acuerdo al IPC del año anterior. Dado que este año la PGU se inició en febrero, en forma extraordinaria, excepcionalmente, se realizó el primer reajuste en junio, pero se pagó en julio con retroactivo del mes de junio. Posteriormente va a ser en febrero de cada año en base al IPC del año anterior. Si el IPC alcanzara el 10% antes del año, se va a reajustar también en forma automática la PGU. El monto final que reciba cada uno de ustedes en relación a la PGU depende de la pensión base que ustedes tengan. Para las personas que tienen una pensión base menor o igual a 660.366 pesos hoy día, van a recibir el 100% del beneficio, es decir, los 193.917 pesos. Para las personas que tengan una pensión base mayor a los 666.366 pesos y menor a 1.048.200, esas personas no van a recibir la totalidad de la PGU, sino que van a recibir un monto proporcional que se calcula de acuerdo a una fórmula. Entonces, las personas que postulen de agosto en adelante, es probable que algunos puedan recibir la PGU completa y otros tengan un monto proporcional, y esto está dado porque su pensión base es mayor a 660 y menor a 1.048.000 pesos. ¿Qué es la pensión base? Porque hablamos de la pensión base. En general, tendemos a pensar que la pensión base es la pensión que estamos recibiendo en renta vitalicia o retiro programado, pero la verdad que no es así. La pensión base es un cálculo estimado que realiza el IPS y que se efectúa independientemente que la persona esté pensionada o no. Recordemos que uno de los grandes cambios de la PGU respecto al Pilar Solidario es que hoy día pueden postular personas de 65 años o más que estén o no estén pensionados. ¿Cómo calculan esta pensión base? Se toma la cantidad de dinero que la persona ha acumulado hasta la edad legal, 60 años las mujeres, 65 años los hombres, en sus fondos obligatorios, y en base a eso se calcula una pensión estimada. Y eso se le denomina pensión autofinanciada. ¿Por qué? Porque es financiada con nuestros propios fondos obligatorios. Esa pensión autofinanciada es la pensión base con la cual se calcula si yo estoy dentro del tramo menor a 660.000 pesos y voy a obtener la PGU completa, o estoy en el tramo mayor a 660 y menor de 1.048.000 y voy a obtener un monto proporcional. Si además de la pensión autofinanciada, es decir, de la pensión que yo financié con mis propios fondos a la edad legal, tengo otras pensiones como pensiones de sobrevivencia o pensiones del IPS, se me van a sumar y me van a aumentar la pensión base. Les voy a poner dos ejemplos. El ejemplo 1, una persona que tiene una pensión autofinanciada estimada de 10 UF y no tiene ninguna pensión adicional, entonces su pensión base es de 10 UF, que equivale más o menos a 334.000 pesos. Esos 334.172 pesos, por supuesto que son menores al tope mínimo de 660.366. Por lo tanto, esa persona que tiene una pensión base de 10 UF
es decir, 334.000 pesos, si cumple con todos los requisitos, va a obtener la PGU completa, es decir, 193.917 actualmente. En el ejemplo 2, una persona que también tiene una pensión autofinanciada de 10 UF, pero además recibe una pensión de sobrevivencia de 15, su pensión base entonces va a ser de 25. Por lo tanto, esos 25 UF corresponden a 835.000 pesos, que es mayor a 660, y la persona va a recibir un monto proporcional de PGU que, de acuerdo a la fórmula, equivale a 106.385 pesos. Veamos aquí otro ejemplo. Si se fijan, hasta 660.366 de pensión base, la persona, si cumple los requisitos, va a recibir la PGU completa, los 193.917. Sin embargo, una persona que supere ese monto, por ejemplo, 700.000 pesos, ya su PGU va a quedar en 174.100 pesos. Y si su pensión base fuera de 800.000, la PGU quedaría en 124.100 pesos. Es decir, a partir de que mi pensión base sea mayor a 660.366, va a ir disminuyendo progresivamente hasta llegar a cero si mi pensión base es igual a 1.048.200. Por eso, algunos pensionados a partir de agosto van a tener distintos montos de PGU dependiendo de la pensión base que se le calculó con los fondos obligatorios que tenía acumulado a la edad legal. La ley 21.419, que es la ley de la PGU, estableció que la pensión garantizada universal también está afecta a descuentos, tales como obligaciones previsionales y prestaciones que el pensionado haya pactado o que los tribunales de justicia hayan determinado. Ejemplos de descuentos que van a ser proporcionales tanto para la pensión de renta vitalicia como para el monto de la PGU. Se van a descontar proporcionalmente aportes mensuales a la caja de compensación, créditos de cajas de compensación, préstamos FONASA, ley de urgencia, retención judicial y créditos de cooperativas. Si tienes dentro de tus descuentos un crédito consorcio o el pago de un seguro, esos van a ser descontados exclusivamente de tu renta vitalicia. Pero cualquiera de los otros descuentos que acabo de nombrar van a ser descontados proporcionalmente de ambas pensiones. ¿Qué pensionado podría recibir la PGU completa? Es decir, los 193.000 pesos. Aquellos beneficiarios de la bonificación de salud que está establecida en la ley 20.531 y que no tengan ningún otro tipo de descuento. Por lo tanto, esas personas van a recibir efectivamente la PGU completa. En palabras simples, imagina que en el punto 1, esta sería tu pensión bruta sin descuentos ni impuestos. Luego, supongamos que todo lo que está en celeste corresponde a nuestra renta vitalicia y lo que está en verde a la PGU. Por lo tanto, proporcionalmente un 80% de los ingresos corresponden a la renta vitalicia y el 20% corresponde a la PGU. Y luego, de ese total, hay un monto que está afecto a descuentos. Por lo tanto, mirado desde ese punto de vista, el 80% de los descuentos debiera corresponder a la renta vitalicia y el 20% restante a la PGU. Supongamos que pagas un aporte mensual a la caja de compensación La Araucana por 4.727 pesos y tienes un crédito además en La Araucana y además un crédito de consumo en Banco Consorcio y tu cotización de salud. Todo eso suma 199.860 pesos. Estos 199.860 pesos van a ser descontados proporcionalmente. Sin embargo, lo que se refiere a crédito de consorcio,
eso va a ser descontado exclusivamente de la pensión de renta vitalicia. Y lo que se refiere a descuentos de la Caja La Araucana, se van a descontar proporcionalmente una parte a la renta vitalicia y otra parte a la pensión garantizada universal. Respecto a la cotización de salud, como ustedes saben, se bonifica, por lo tanto, no aparece finalmente como descuento, porque está en los haberes y están los descuentos. Por lo tanto, finalmente no hay pago por parte de ustedes del 7% de salud, porque eso lo bonifica el Estado. Mientras que Consorcio se hace cargo del pago de la renta vitalicia, el IPS gestiona el pago de la PGU. Si ustedes recuerdan, los que partieron automáticamente con la PGU en febrero, durante 4 meses, Consorcio estuvo pagando también la PGU porque así lo indicaba la normativa. Y a partir de junio, esto se separó. Si recibes tu pensión por transferencia bancaria, vas a recibir la PGU en la misma entidad bancaria donde actualmente se deposita tu pensión de renta vitalicia. Si bien vas a visualizar 2 abonos en la cuenta, en la suma es lo mismo que recibías durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. A partir de junio vas a ver 2 abonos, pero en la suma es un monto similar. Y se mantiene la fecha de pago de la pensión de renta vitalicia. Ahora, si tú recibes tu pensión de renta vitalicia en forma presencial, es decir, a través de Servipag, Valevista o cheque, vas a ver reflejado el pago de la pensión de renta vitalicia de la misma forma que está pactado en tu póliza, pero el beneficio de la PGU lo vas a recibir en la caja Banco Estado. Por lo tanto, vas a tener que acudir a 2 lugares distintos para realizar los cobros, lo que sin duda trae consigo una cierta incomodidad. ¿Cómo puedo saber dónde recibo la PGU? Si no tengo claro dónde recibo mi PGU, puedo visitar el sitio web www.consorcio.cl/pago-medio PGU y ingresando tu RUT vas a tener la información de dónde vas a recibir tu PGU. ¿Qué sucede si no he realizado el cobro en Banco Estado de la PGU? Supongamos que no estoy con transferencia bancaria, tengo que ir a Banco Estado a cobrarlo, no sabía, no fui y quiero saber qué pasa con eso. El pago en Banco Estado, cuando no lo voy a cobrar, permanece entre 2 a 3 meses disponible para su retiro. Pasado ese plazo, vas a tener que ir a las oficinas del IPS para que te remitan el pago pendiente de cobro. ¿Qué sucede si mi banco rechazó la transferencia a la PGU? Ahí vas a tener que acercarte a las oficinas del IPS a solicitar el reemplazo del pago, el cual se podrá realizar a través de cheque o de una transferencia electrónica. Esto para las personas que aún no han cambiado su forma de pago a transferencia electrónica, es decir, que están con Valevista, con Servipag o cheque. No es necesario que acudas a 2 lugares. Puedes cambiar la modalidad de pago de tu pensión a transferencia bancaria y evitar trámites adicionales. Para eso, por supuesto, debes tener previamente habilitada una cuenta Vista o una cuenta corriente. ¿Por qué conviene hacerlo? Porque al cambiarte a transferencia bancaria, el IPS te va a pagar en la misma entidad bancaria que tú pactes para tu pensión y en la misma fecha. Y no va a ser necesario ir a 2 lugares diferentes. Para hacer esto, lo puedes hacer en nuestro sitio web, rellenando el formulario correspondiente, nuestro sitio web www.consorcio.cl/pago-medio PGU. Si realizas el cambio antes del último día hábil de cada mes, la modificación se va a reflejar al mes siguiente. En caso contrario, se va a realizar al mes subsiguiente. Pero más que cuánto se va a demorar, lo más importante es que si tú estás recibiendo un monto de la renta vitalicia, por ejemplo en Servipag, y el otro monto, la PGU, en Banco Estado, puedes
cambiar esto vía transferencia bancaria y vas a recibir los dos montos en la misma cuenta. Además, si a ti no te acomodara la transferencia bancaria, Consorcio te ofrece otra opción. Recordemos que el IPS paga las pensiones presenciales a través del Banco Estado, la PGU. Y Consorcio ya hizo convenio con Banco Estado. Por lo tanto, si tú no quieres transferencia bancaria, lo que puedes hacer es recibir tu pago en forma presencial, pero de ambos montos en la misma oportunidad. En ese caso, lo que tienes que realizar es un cambio de modalidad de pago de tu pensión, de Servipack, por ejemplo, a Banco Estado. Al cambiarte, vas a poder cobrar tanto tu renta vitalicia como la PGU directamente en las cajas de Banco Estado. Por lo tanto, vas a acudir una sola vez a hacer el retiro de estos dos montos. Puedes solicitar esta modificación en cualquiera de nuestras sucursales. Entonces hay dos opciones para las personas que hoy día acuden a dos lugares distintos a cobrar sus pensiones, su renta vitalicia y su PGU. Puedes cambiarte a transferencia bancaria o puedes cambiar tu forma de pago de Consorcio a Banco Estado, de manera que en Banco Estado reciba ambos montos en un solo día. La liquidación de pensión sufrió un cambio en Consorcio y este cambio tiene que ver con la normativa. La normativa de la PGU indica que, si bien es el IPS el que a partir de junio es el encargado de pagar la PGU, la liquidación de pensión debe venir consolidada por la entidad que paga la renta vitalicia. ¿Qué es la liquidación consolidada? A pesar de que existen dos entidades pagadoras, en este caso Consorcio y el IPS, como ya dije, la normativa indica que la entidad responsable de la pensión contributiva es la encargada de procesar y generar la liquidación de pensión consolidada, que incluye tanto el pago de pensión como el pago de la PGU. En Consorcio, esta nueva liquidación se visualiza en dos partes. Tenemos la página 1, que trae el resumen de la liquidación consolidada, y la página 2, que trae un detalle de la pensión consolidada. Entonces, si miramos el resumen de la liquidación consolidada, vemos que en la renta vitalicia y en la PGU tenemos haberes y descuentos. Por lo tanto, los haberes de la renta vitalicia están representados en la letra A y los descuentos en la letra C. Y la PGU, los haberes están representados con la letra B y los descuentos con la letra D. El monto líquido pagado en Consorcio va a corresponder al monto bruto menos los descuentos. El monto líquido pagado por el IPS por concepto de la PGU también va a corresponder al monto total de la PGU que percibe la persona menos los posibles descuentos que pudiera tener. Ambos montos líquidos entonces se suman y es el monto total que vas a recibir en el mes. Veamos un ejemplo. Si tenemos en Consorcio una renta vitalicia equivalente a 440.000 pesos, que sería el total de haberes, y la PGU de 193.917, pero además tenemos por Consorcio un descuento de 40.000 pesos que, por ejemplo, podría corresponder a un crédito Consorcio que se descuenta directamente y exclusivamente de la renta vitalicia. La renta vitalicia quedaría en un monto líquido de 400.000 pesos y como no tenemos ningún descuento por la PGU sería líquido 193.917 pesos. Recordemos que en estos casos no hay descuento del 7% porque lo bonifica el Estado. Si bien en tu liquidación va a aparecer el descuento en los haberes, también va a aparecer los descuentos y en la práctica no hay pago de tu parte de ese 7%. En este caso, siendo el monto líquido de la renta vitalicia post descuento de 40.000 pesos, de 400.000 pesos, si le sumamos los 193 de la PGU, vas a recibir 593.917.000 pesos, que antes lo recibías
completo vía consorcio y a partir de junio hay pagos por 2 entidades distintas. También te podrías encontrar que tengas descuentos diferentes a consorcio. En el ejemplo anterior vimos que solo habían descuentos de consorcio que pueden corresponder a un crédito o a un seguro. En este caso, si ustedes se fijan acá, esta persona que es otra liquidación de pensión, aparece con su descuento de salud, que finalmente va a quedar en 0 porque va a estar bonificado por el Estado, pero tiene descuentos que deben ser descontados proporcionalmente tanto en la PGU como en la renta vitalicia, y esos corresponden a la caja de los héroes. Por lo tanto, los descuentos que están en el resumen, en la primera hoja de liquidación, proporcionalmente distribuido entre la renta vitalicia y la PGU, son los mismos descuentos que aparecen sumados en la segunda hoja de la liquidación y tú recibes, si lo compararas con meses anteriores, la misma pensión, solo que los descuentos están divididos en forma proporcional. ¿Qué pasa si tú quieres saber cuál es tu liquidación de pensión? Tú siempre la vas a poder descargar desde nuestra sucursal virtual. ¿Cómo hacerlo? Tienes que visitar nuestra página consorcio.cl, haces clic en el botón sucursal virtual, luego seleccionas Banco Seguros, posteriormente ingresas tu RUT y tu clave y seleccionas detalles en tu producto. Y finalmente te va a aparecer la liquidación de pensiones, haces clic y vas a tener a tu disposición la liquidación de pensiones. Puede pasar, y nos pasa a todos porque tenemos tantas claves hoy día para diferentes cosas, que se nos olvide nuestra clave. ¿Qué sucede ahí? Puedes recuperarla directamente en tu sucursal virtual o llamando al 600-221-3000, donde te van a ayudar para recuperar tu clave para entrar a la sucursal virtual de consorcio. Al igual que antes se podía dejar de percibir el beneficio del aporte previsional solidario, también existen razones para dejar de recibir el beneficio de la PGU. El beneficio de la PGU puede suspenderse o extinguirse ante ciertos casos. Caso número 1, fallecimiento. ¿Por qué se extingue la PGU en caso de fallecimiento? Porque la PGU no es un beneficio heredable. Si, por ejemplo, don Juan estaba percibiendo, pensionado de renta vitalicia, percibía además de la renta vitalicia la PGU y fallece, su cónyuge va a recibir pensión de sobrevivencia por la renta vitalicia, pero ya no va a tener más ingresos de la PGU. ¿Qué tendría que hacer la señora de don Juan? En primer lugar, tener 65 años o más y ver si cumple con los requisitos de la PGU y solicitarla, pero ella misma. No es heredable la PGU. Por lo tanto, con el fallecimiento de un beneficiario de PGU, se extingue la PGU. También se extingue cuando tú, siendo beneficiario de la PGU, permaneces fuera de Chile por más de 180 días en un año calendario. ¿Cómo se entera el IPS que tú has viajado más tiempo, por sobre los 180 días? Anualmente va a cruzar la información con la PDI, que es la que tiene registro de todas las entradas y salidas al país, y vas a ver efectivamente si tú permaneciste por más de 180 días fuera. Y al ser así, te la van a extinguir. Al extinguirme por esta razón la PGU, ¿la pierdo para siempre? No. Tú podrías nuevamente solicitarla, demostrando que en el año anterior tienes a lo menos residencia en Chile por 270 días. Tercera razón para extinguirse la PGU: si has entregado antecedentes incompletos, erróneos o falsos cuando solicitaste el beneficio. En dicho caso, de ser detectado, esto va a dar lugar a una sanción con la pena establecida en el artículo 467 del Código Penal, que se constituye como un delito de estafa. Y vas a tener que restituir al IPS los montos percibidos y además
reajustado según IPC. Dependiendo del monto que tú recibiste que no te correspondía, porque estos antecedentes estaban incompletos, erróneos o falsos, además es probable que tengas que pagar una multa en UTM. Si pasas a integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, recordemos que la PGU, uno de sus requisitos es estar dentro del grupo hasta el 90% más vulnerable de la población. Si por alguna razón pasas a integrar el 10% más rico, por supuesto que tu beneficio se va a extinguir porque ya no cumples con un requisito fundamental que es la focalización. Se suspende la PGU, lo anterior era de extinción, se suspende la PGU en caso de que no cobres la PGU durante 6 meses continuos. Tienes 6 meses más para ir a regularizar esta situación al IPS. Si lo alcanzas a hacer en los 6 meses siguientes, vuelves a tener derecho al beneficio. En caso contrario, se va a extinguir. Y finalmente, también se suspende cuando el IPS te solicita antecedentes que ellos consideren necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la PGU. Si bien tú ya tienes el beneficio, el IPS en cualquier momento te puede pedir requisitos adicionales. Y tú tienes un plazo de 3 meses desde que el IPS te solicite estos requisitos para entregarlo. Si no lo haces, te va a suspender la PGU. Y si pasan 6 meses desde que te lo solicitaron, se extingue el beneficio de la PGU. Bueno, yo les quiero dar las gracias por la atención. Estas son las 10 preguntas más comunes que ustedes nos han hecho a lo largo de todos estos meses. Ojalá que hayamos podido aclarar muchas de ellas. Como bien dijo Máximo, recordar que podemos dejar en el chat nuestras consultas, las que van a ser respondidas próximamente. Voy a dejar ahora nuevamente con ustedes a Máximo Osandón. Bueno, yo quería aprovechar de hacer el cierre de este webinar. Efectivamente, muchas gracias, Pati, por todo lo que nos has enseñado acá. Estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes, así como también los que nos están viendo de manera remota, hemos aprendido cosas importantes sobre esta ley. Pero no solamente eso, sino que también hemos visto algunas de las iniciativas que como consorcio hemos hecho. Un claro ejemplo es el nuevo formato de la liquidación de pensión, que tiene por objetivo poder explicar de mejor manera cómo se imputan los descuentos y cómo estos se distribuyen entre la renta vitalicia y la PGU. Así que ya cerrando, les quiero dar las gracias a todos por su presencia, la gran convocatoria también a través de las pantallas. Que tengan un muy buen día y bueno, estaremos en contacto en futuras ocasiones que iremos organizando. Muchas gracias, que estén muy bien.